¿Qué es la electrización? Bueno, la electrización es el mecanismo que tenemos para lo que sería cargar cuerpos, ¿tá? Básicamente hay tres tipos de formas de cargar cuerpos. Por ejemplo, uno sería por fricción, otro sería por contacto y otro sería por inducción. Bien, ¿de qué trata cada uno? Por ejemplo, lo que sería electrización por fricción consiste en frotar dos materiales, los frotamos y del cual uno pierde cargas y el otro las gana, ¿no? Bien, si nosotros por ejemplo frotamos vidrio con seda, ¿no? Hacemos esa fricción, el vidrio se cargaría de manera positiva y la seda se cargaría con carga negativa. Bien, ¿de dónde se puede deducir cuál es que se va a cargar con carga positiva y cuál se puede cargar con carga negativa? Eso está, por medio de prácticas, se pudo tabular, o sea, se puso en una tabla y la llamaron serie triboeléctrica. Serie triboeléctrica, y por ejemplo acá tengo algunos de esos elementos en donde tienen un orden de la tabla. Cuanto más arriba de la tabla sería el más positivo y cuanto más abajo más negativo. Por ejemplo, si miramos la tabla, tenemos el vidrio en lo más alto y la seda la tenemos aquí. Entonces, si frotamos vidrio con seda, este se cargaría más positivamente. Vamos a poner acá positivamente y esto va hacia lo negativo, ¿ah? El vidrio se carga positivamente y la seda se carga negativamente. O sea, ¿qué significa? Que el vidrio cede sus electrones a la seda, ¿no? Entonces, la seda queda con carga negativa y el vidrio con carga positiva. Bueno, pero por ejemplo, si nosotros frotamos seda con plástico, ¿qué va a pasar? Si yo froto seda con plástico, ¿qué va a pasar? Bueno, la seda va a ceder electrones y el plástico lo va a recepcionar. Entonces la seda se carga de manera positiva y el plástico se carga de manera negativamente, ¿no? Y eso ocurre cuando nosotros frotamos un material con el otro. Bien, de estos hay una cantidad de experimentos que se pueden hacer, como por ejemplo, yo que sé, frotamos un material con otro, por ejemplo un globo, lo frotamos en el pelo y atraemos al papel, o bueno, una cantidad de experimentos que que son conocidos, de la atracción y repulsión de los elementos cuando lo cargamos con estática. Bien, vamos a seguir con el otro, que sería por contacto. Bien, ¿en qué consiste por contacto? Bueno, nosotros ahí con contacto tenemos que ver qué tipo de materiales tenemos. Si es un material aislante o conductor. Acuérdense que el aislante tiene una fuerte unión atómica, en donde si nosotros colocamos una carga no se va a mover dentro del material, sino que va a quedar donde la colocamos a esa carga. En cambio, un conductor, si nosotros colocamos una carga, esta se va a desplazar libremente por el material. Bueno, en el caso que nosotros tengamos un aislante, vamos a colocar una carga y esta carga, por ejemplo aquí, ¿no?, va a traer una carga negativa. Esa negativa va a pasar acá y acá se va a cargar, esta carga se va a unir con esta y acá me va a quedar la carga positiva, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Si yo pongo un material cargado de manera positiva, si yo pongo un material de manera positiva, ese material me va a robar un electrón y en ese punto de contacto me va a quedar una carga positiva, ¿no?, y se va a llevar mi electrón hacia allá. En el caso positivo, de aquí me va a robar una carga positiva, o sea, va a venir este electrón, se va a combinar aquí, este electrón va a saltar por aquí y aquí me va a quedar la carga negativa, ¿no? Aquí me va a quedar la carga negativa porque viene con carga negativa. Y este electrón va a saltar y va a quedar ahí donde yo lo toqué, ¿no? O sea, esto lo que no va a pasar, que este electrón no se va a poder desplazar por el material
O sea, va a quedar ahí donde la dejé. No va a pasar esto. ¿Ah? No va a desplazarse dentro del material. ¿Ah? No va a agarrar para ningún lado porque la estructura atómica del aislante es muy fuerte. Entonces va a quedar donde la dejemos. Así que si yo pongo un material cargado externo, le doy contacto con el material aislante, por ejemplo, este me va a robar un electrón y va a quedar cargado positivamente, pero va a quedar en el punto donde yo hice contacto. Lo mismo va a pasar con el material, si yo pongo un material cargado con cargas negativas, lo doy contacto, este material puede que rompa su enlace atómico y reciba un electrón del material cargado negativamente y quede en ese punto con un exceso de electrones y va a quedar con carga negativa. No se va a desplazar por dentro del material. Ahora, si bien cuando yo tengo un material aislante, conductor, perdón, va a pasar algo un poco distinto porque ya vamos a tener circulación de electrones. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo coloco una carga positiva? Lo que va a hacer, bueno, va a empezar, por ejemplo, va a empezar a desplazar. Yo traigo un electrón aquí, ¿no? O sea, pongo la carga positiva, esa carga positiva le faltan electrones, entonces me va a traer un electrón de por acá y el electrón va a venir, se va a colocar aquí y va a venir y se va a desplazar dentro del material. Por acá voy a tener otra carga negativa, va a venir a desplazarse. ¿Ah? Esto va a estar unido con una carga positiva. ¿Ah? Inicialmente van a estar unidos. ¿Ah? Pero ese electrón se me va a desplazar y va a venir y va a moverse y va a empezar a ocupar los lugares. Entonces yo aquí, se va a ir. Perdón, vamos a hacerlo diferente. Bueno, vamos a tener sí desplazamiento dentro de los electrones. Por ejemplo, tenemos una unión, pero ¿qué va a pasar? Como tenemos carga positiva, aquí se me va a venir hacia este lado la carga negativa, pero a su vez en su contraposición se me va a ir la carga positiva hacia la otra punta. Si yo tengo otra carga negativa acá me va a quedar otra carga positiva que si se unen van a quedar neutras. Pero, bueno, así podría ser varias cargas negativas y va a tener su correspondiente de carga positiva. Pero, como acá yo tengo contacto, como acá yo tengo contacto, lo que va a pasar es que esta carga negativa se me va a unir con alguna de estas de aquí. Por ejemplo, vamos a unir esta con esta otra se me va a ir con esta otra se me va a ir con alguna otra de ahí. Acá se va a formar un equilibrio, o sea, una estabilidad eléctrica, pero el material me va a quedar cargado positivamente. Si yo retiro el contacto que hice, me va a quedar más neutro de lo que estaba y las cargas positivas me van a quedar dentro del material conductor. Lo mismo va a pasar con esto. Las cargas positivas, pónganle, si ponemos 3 cargas positivas acá, van a ser atraídas por las cargas negativas y en su contraposición vamos a tener cargas negativas. ¿Por qué son atraídas las positivas? Estas positivas se van a unir con lo que tengamos aquí. Y acá vamos a tener una estabilidad eléctrica, pero el material va a quedar cargado negativamente. Si retiramos el contacto, acá me van a quedar cargas negativas. Bien, eso sería con el tema de contactos. Pueden ser materiales aislantes o conductores y se van a cargar de esa manera, y según si es conductor o aislante van a reaccionar diferente. Si son aislantes, donde nosotros coloquemos la carga, ahí va a quedar y no se va a desplazar dentro del material aislante. Pero si yo tengo un conductor, cuando le hago contacto va a romper supuestamente va a romper los enlaces, va a traer los electrones por un lado y los protones, o sea, las cargas negativas por un lado y las cargas positivas por el otro.
se van a combinar con material que yo hice contacto y va a quedar cargado positivamente en el caso que la carga que yo le puse sea positiva y negativamente en caso que la carga sea negativa. Bien, ese sería el segundo paso, el segundo forma de cargar un cuerpo. ¿Qué necesitamos para que poder hacer un material sea cargado por inducción? Primero que nada, que el material a cargar sea conductor. O sea, esto no puede suceder cuando tenemos un material aislante. ¿Por qué? Porque las cargas no se desplazan dentro del material. ¿Y en qué consiste? Que cuando nosotros acercamos un material cargado a un material conductor, las cargas se van a separar dentro del material conductor y las que estén de signos opuestos se van a acercar hacia donde tenga el material cargado y las cargas opuestas se van a ir al lado opuesto de donde yo tenga el material cargado. Luego, por medio de un conductor podemos conectarlo a tierra, ¿ah? Y cuando pasa eso, se me van a equiparar las cargas va a traer cargas positivas o negativas de la tierra y van a buscar la estabilidad, después le sacamos la carga y queda cargado el material. Bien, vamos por partes. Vamos, por ejemplo, en este material. Si le acercamos un material cargado positivamente a un conductor, ¿qué va a pasar? Se me van a separar cargas negativas de las positivas y las cargas negativas van a ser atraídas hacia nuestro material cargado positivamente, ¿no? Y las cargas positivas van a ir al lado opuesto del material, ¿no? Básicamente va a pasar esto, ¿no? Bien, ahí todavía, si sacamos el material, se van a juntar nuevamente las cargas y se van a neutralizar. ¿Por qué? O sea, yo las cargas tengo igual carga positiva que negativa, nada más que las tengo dispersadas en un borde y en el otro, ¿no? Yo acerco, vienen las cargas negativas y las cargas positivas se repelen, saco el material, se vuelven a juntar y vuelven a estar la estabilidad. Pero ¿qué pasa si yo pongo un conductor y lo uno a lo que sería, por ejemplo, acá armé un circuito con una llave, pero si yo, por ejemplo, lo conecto a tierra, ¿qué va a pasar? Bueno, como en este extremo yo tengo cargas positivas y tengo lo que sería la tierra, desde la tierra va a atraer a cargas negativas. Entonces, aquí van a viajar cargas negativas y se me van a juntar con las cargas positivas. Y me va a formar una neutralidad eléctrica aquí, neutralidad eléctrica aquí y neutralidad eléctrica aquí. Nuevamente yo abriría esa llave para que dejen de circular cargas, ¿ah? Y una vez que yo la tenga abierta el circuito, ¿qué voy a tener? Bueno, acá se me formó la neutralidad, las cargas positivas consiguieron su carga negativa que la trajeron desde la tierra, y el cuerpo me quedó cargado eléctricamente. Si yo retiro mi material conductor, el material me queda con carga negativa, ¿tá? Y eso se produjo por la inducción. O sea, yo nunca tuve un contacto con el material y mi material cargado, simplemente lo acerqué sin tener contacto físico y pasó eso. Y ese es el mecanismo de cómo se carga por inducción. Bien, si yo tuviera carga negativa va a pasar exactamente lo mismo. Acerco el material conductor, las cargas positivas se me van a ir a la pared cerca del conductor y las cargas negativas se me van a ir hacia la cara opuesta del material. Bien, si yo conecto eso con la tierra, ¿no? O sea, con lo que sería la tierra misma, los electrones que están acá van a ser atraídos por las cargas positivas que yo tenga en la tierra. Acá se atraían por las cargas negativas. Bien, se van a atraer por las cargas positivas y estos electrones van a desplazarse. Estos van a irse a juntarse con estos. Este otro se va a ir a juntar con este. Este otro se va a ir a juntar con este y así sucesivamente hasta que este se va y se junta, este se va y se junta
y se retiran todos y se juntan con una carga positiva que está en la Tierra. Una vez que yo abra la llave y ya deje de hacer circular la corriente, o sea, los electrones, esto va a quedar de esta manera. Si yo alejo el material conductor, las cargas estas, los electrones de estos que estaban del lado opuesto se me fueron y se me combinaron con cargas positivas de la Tierra. Yo retiré, o sea, abrí de vuelta el circuito para que no puedan circular y me va a quedar cargado positivamente cuando yo retire este. Yo lo retiro, lo saco y el material me queda cargado positivamente. Bueno, este sería el mecanismo de carga por inducción. El material de conductores, acá me queda positivo y acá me queda negativo. Y ese es el mecanismo de cómo se puede cargar un material. Bueno, resumiendo, la electrización sería el mecanismo de cargar cuerpos con carga estática. El más común sería por fricción, que consiste en frotar dos materiales, en el cual uno va a perder electrones y el otro lo va a ganar, de la manera que uno va a ser cargado positivamente y el otro negativamente. La regla que siguen es una tabla, que es una regla experimental que se ha hecho y se ha tabulado, en donde tenemos una tabla que se llama serie triboeléctrica, en donde si frotamos un material lo más arriba de la tabla con un material más abajo de la tabla, el material que está más arriba se va a cargar positivo y el que está más abajo se va a cargar negativo. Otra forma de cargar un material es por contacto, en donde yo traigo un material que está cargado, le hago contacto con el material y el material se va a cargar, ¿no? Esto tiene, puede pasar tanto para un material aislante, que donde yo hago contacto con la barra, o sea, con el material cargado, me va a quedar la carga en ese punto donde yo toqué porque no se va a desplazar durante el material. Y si es conductor, cuando yo toco el material, se me va a buscar una estabilidad eléctrica con el material que hice contacto y me va a quedar la carga positiva o negativa según el material que yo haya puesto en contacto. Bien, y el otro mecanismo sería por inducción, que lo que consiste el material por inducción sería acercarle, utilizar las propiedades de que las cargas en un material se dispersan, o sea, se pueden mover, van a ser atraídas las cargas negativas, luego conectamos con la Tierra, las cargas opuestas al material, las cargas, si pongo un material cargado de forma positiva, las cargas positivas del material conductor se me van a combinar con la Tierra, en un contacto que yo haga con la Tierra, luego retiro el contacto con la Tierra y va a quedar cargada con la carga opuesta a la que yo le coloqué, tanto para negativa como positiva. Bien, eso ha sido todo con el tema de cómo podemos cargar un cuerpo y el fenómeno y lo que se conoce como electrización.